Muy buenas tardes, regresamos con los martes de salud del Poder de la Tarde. En esta ocasión despidiendo a la licenciada Estíbaliz González, quien en la tarde de hoy nos dio un preámbulo, porque la vamos a tener de nuevo como invitada en el programa, de la importancia de lo que es tener un seguro internacional, de los diferentes planes que tiene Seguros Reservas, entre otras importantes innovaciones. O sea que muchas gracias por su presencia, licenciada. Y nos vamos ahora con una cápsula importante sobre la tercera dosis de la vacuna. Señor director. Bueno, nuevamente, en breve el señor director pasará la cápsula sobre lo que es vacunación y COVID. Más que nunca tenemos que reforzar esta vacunación, aunque estamos en un periodo de bastante estabilidad en ese sentido. Nos resulta vital para continuar aplanando esa curva y tener bajo control epidemiológico lo que es el COVID. El COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos y nos relacionamos. En este proceso, la información médica y científica nos ha demostrado que la mejor manera de protegernos es vacunándonos, debido a que la protección de las vacunas es temporal y a que existen diferentes variantes. Es de suma importancia colocarse una tercera dosis de refuerzo y de esta forma prevenir hospitalizaciones y muertes. Vacúnate y salva vidas. Bueno, ahora venimos con un plato fuerte también. A propósito, como dije al inicio del programa, sobre todo en concordancia con lo que es el mes de la mujer, tenemos un especialista, pero no solo de la ginecología y de la obstetricia, que es la especialidad más tradicional, ¿verdad? Sino también subespecialista en endocrinología ginecológica, en lo que es también en menopausia, tratamientos de fertilidad, por lo que vamos a poder conversar 360 sobre todo lo que son las enfermedades que se presentan con más frecuencia en las mujeres, estrategias de prevención y también de técnicas de reproducción asistida. Sin más preámbulos, les presento al doctor Omar de la Rosa. Doctor, un placer tenerlo en el Poder de la Tarde. Muy buenas tardes, el placer es mío. Muchas gracias por el espacio y estamos a sus órdenes, doctor. Este es el mes de la salud de las mujeres, así, ¿no? Sí, así es. Y tiene que ver con todo eso, con la mujer en sentido general. Doctor, son muy frecuentes las infecciones vaginales. Bueno, si hablamos de estadística, creo que comenzamos bien, porque en el caso de la ginecología, más de un 70% de las causas primarias están orientadas a vaginitis o vaginosis bacteriana. Así que es la causa número 1 por lo que las damas acuden en busca de consulta. Sí, pues eso es bien alto. ¿Y qué lo producen esas infecciones? Si pudiésemos dividirlo en el caso muy específico de la vaginosis bacteriana, que es cuando se lastima el ecosistema de la vagina, recordando que la vagina no es estéril, sino que tiene bacterias que necesitan coexistir en ella. Okay. La coexistencia de esas bacterias tiene que tener un equilibrio entre bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, bacterias aerobias y anaerobias. Hay algunas prácticas muy puntuales que pueden romper ese equilibrio. Dentro de ellas podemos citar, por ejemplo, muy común, el uso de toallas diarias. El uso de toallas diarias tiende a producir un aumento de las bacterias anaerobias por la falta de oxígeno en este caso. Entonces se lastima el pH de la vagina, que generalmente es un pH ácido de 3.5 a 4, y cuando ese pH se lastima, entonces se presenta generalmente lo que se conoce como vaginosis bacteriana. Sí, doctor, yo tengo entendido que el tránsito entre un cáncer cuello uterino y el virus de papiloma humano pasa por una infección inicial. Es así. Yo no soy médico, yo soy periodista. Ok. Es así, o sea, las infecciones pueden llegar a convertirse en cáncer cervicuterino pasando por el papiloma. En el caso muy puntual del cáncer de cervix, ya está demostrado que está vinculado en un 100% con el virus del HPV. Okay. Ahora, es importante destacar que el cáncer de cervix es el único cáncer 100% prevenible que existe. Entonces, eso nos pone en una situación
de no catalogarlo como un cáncer propiamente dicho, sino como una sociopatía, porque también hay factores relacionados con el día a día de las damas. Inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, múltiples parejas, ¿por qué no? Cuando hay una vaginosis o una vaginitis, pudiese eso inducir a que se pudiesen colocar o poner en contacto con el virus del HPV. Mira, otro dato importante, y haciendo un paralelismo, ¿verdad?, de lo que es la ginecología con otras especialidades médicas, Pedro Ángel, podemos observar también en la gastroenterología cómo algunos patógenos, como es el caso del Helicobacter pylori también, pueden favorecer a que se produzcan algunos tipos de cánceres a nivel gastrointestinal. Claro. Pero no obstante, también otras enfermedades virales, como es el caso de la hepatitis B y la hepatitis C, que pueden degenerar también en cáncer a nivel de hígado. Por lo que sin duda, la visión que se tenía en el pasado de que los cánceres eran producidos solamente por procesos inflamatorios, por cambios atípicos de las células, entre otras cosas, también ya sabemos que están vinculados a algunas enfermedades bacterianas o algunas enfermedades virales como la que acabamos de comentar. Por eso es tan importante a la hora de realizarse una consulta, no solo desde el punto de vista de ginecológico, sino también preventivo, de que de manera proactiva se hagan algunos chequeos. Por eso en su chequeo médico preventivo es importante que siempre se incluya un ginecólogo, en el caso de la mujer, un urólogo en el caso del hombre, y se investiguen estas condiciones. Entonces, ahí pasamos a una pregunta donde el doctor, típicamente, cuando una mujer o cuando la población general piensa en ir al ginecólogo, piensa generalmente en un Papá Nicolau, pero a veces no dimensiona que esta conducta no es exclusiva, porque al hacer una evaluación, el ginecólogo está mirando al paciente de forma integral. 360. Eso es así. Y puede sugerir en estas consultas tomar cultivos de muestras de la vagina, puede sugerir también hacer exámenes de las mamas, e inclusive interconsultar a otros especialistas. Entonces, a nivel del día de hoy, en una consulta típica ginecológica, en el examen físico, en la inspección, ¿y qué cosas son las que no deben de faltar? Ok. Cuando hacemos la evaluación ginecológica, ya está claramente establecido que el médico ginecólogo se establece en ese clínico de cabecera, especialmente de las damas. ¿Por qué digo esto? Porque el doctor ha dado en la diana cuando dice que no solamente focalizarnos únicamente en la prueba citológica, sino hasta qué nivel esa visión integral pudiese interconectar con otros especialistas. Un caso muy puntual, usted hablaba, por ejemplo, del gastroenterólogo. Bueno, pero en el caso de la colonoscopía, la orientación es que la primera se realiza a los 50 años. Cuando yo estoy en contacto con una paciente, que quizás tengo la oportunidad de evaluarla a esa edad, es mi deber preguntarle, ¿ya se realizó su primera colonoscopía? Bueno, pues si no se la realizó, debo inmediatamente tomar el preaviso de ponerla en contacto con el gastroenterólogo. ¿Pero por qué? ¿Por un tema preventivo a otras enfermedades o porque hay alguna relación entre lo ginecológico y las patologías gastroenterológicas? Sí, pudiese existir una relación. Ok. Por ejemplo, ahí está establecido que hay ciertas patologías ováricas que se vinculan con cáncer de colon también. Okay. Pero en este caso, el primer punto sería preventivo. Okay. Bueno, pero si no ha ido, ya yo entiendo que es mi necesidad mandarla a esa interconsulta con el gastro. Okay. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del seguimiento de la osteoporosis. Bueno, el doctor ha mencionado, ¿por qué no? Yo debo realizar una consulta integral de la mano con un ortopeda. Entonces, ya no es solamente ver el paciente como que me pertenece, para yo realizarle un Papá Nicolau y la mandé fuera del consultorio, sino poder realizar esa consulta integral que permita una interconexión con otros especialistas. Y voy un poquitico más lejos, a veces esa interconexión iría hasta con psicología, con psiquiatría. Okay. Me llevaría, en el caso muy puntual de la menopausia, ¿por qué no? Que las damas me llegan con trastorno del sueño, con algo que mira cómo la medicina se conecta. Ahorita mencionaba la licenciada el síndrome del nido vacío, que se presenta cuando se llega a un momento. Sí, pero ese es uno de los puntos que se vincula con la menopausia.
como ese síndrome de nido vacío en las damas produce una necesidad que cuando yo la veo, tengo que tratarla por la menopausia misma, pero de una vez hacer una conexión con psicología y con psiquiatría para darle seguimiento de manera oportuna. Pedro, esto que está mencionando el doctor es de suma importancia, porque si un ginecólogo se centra solo en la parte ginecológica y en su escrutinio preventivo no indica, como mencionaba el doctor, una colonoscopía, el paciente puede hasta morirse y no llegar no solamente nuevamente a su consulta, sino por tener una visión fragmentada y no entender qué tipo de análisis y estudios se deben de realizar a cada edad en cada paciente. Y de esto se trata sobre todo la medicina preventiva. La medicina preventiva tiene muchos aspectos a tomar en consideración. Generalmente la población piensa que cuando hablamos de prevención es detección temprana. Detección temprana es un elemento de la prevención y que es muy importante, pero más importante aún es no llegar a tener que detectar nada, identificando factores de riesgo que pueden predisponer a algunas enfermedades y poderlos tratar de manera oportuna, o pruebas genéticas que podemos realizar para saber qué predisposición tiene un paciente de realizar algunas enfermedades. Entonces, y definitivamente, este modelo colaborativo es un modelo súper interesante. El doctor ejerce su práctica en diversos centros, dentro de los cuales está SEMDOE, que es un centro que nació con una vocación de manejo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión, pero que ha ido evolucionando, un centro especializado que permite ese manejo interdisciplinario y que a los pacientes se le brinde una evaluación médica 360. Y ahí hacia donde va la medicina. Estábamos hablando de seguro internacional. En República Dominicana somos un referente de turismo médico en la región del Caribe, en Latinoamérica, y ese trabajo colaborativo local e internacional es lo que le permite una mejor salud a los pacientes, pero también el avance de la medicina dominicana. En cuanto al cuidado de la mujer, doctor, ¿cuáles son las últimas novedades que usted nos puede mencionar en cuanto a tratamientos y en cuanto a diagnósticos? Y de manera adicional, para hacerle dos preguntas en una, me gustaría que nos explicara de una manera bien práctica, como le pregunté ahorita, ¿en qué consiste una evaluación inicial de una mujer cuando va a su consulta? Ok. En el caso de la evaluación inicial, como puntualizaba, doctor, siempre hay una evaluación completa, que incluye, por ejemplo, una historia clínica inicial, donde uno habla sobre los antecedentes, tanto familiares como personales, hablar sobre los hábitos tóxicos, por qué no, la importancia del consumo de café. En el caso nuestro, que tratamos fertilidad, cabe destacar que hasta una taza de café que se tome ya representa un factor para dar seguimiento, porque está demostrado que me altera la ovulación. Una simple taza de café. Hablamos también del uso, por ejemplo, de alcohol, en el caso de que busque fertilidad. Ahí hablamos de la consulta preconcepcional, inmediatamente hay cosas que empezamos a suprimir. Los hábitos dietéticos, es decir, qué come, en qué momento, el trabajo, hasta qué nivel ese desempeño del día a día del factor estrés juega un papel importante también en el factor ovulación, en el caso mío de manera muy personal. Conocer si es una paciente que está casada o soltera, eso también ha de jugar un papel importantísimo. Luego podríamos realizar un examen físico completo. Completo el examen físico. Examen físico integral que nos permita valorar cómo están sus niveles de tensión arterial, que nos permita ver cómo está su frecuencia cardíaca. En el día de hoy, cada vez más, en el caso de las damas, hay afectación de las glándulas tiroideas y estas me pueden producir cambios en lo que es la frecuencia cardíaca, cambio igual en el ritmo del sueño, cambio en su patrón evacuatorio. Es decir, todo eso es importante y lo podemos medir solamente colocando ese estetoscopio aquí en el pecho. Continuamos luego viendo su respiración, la observación. El doctor hablaba ahorita de las mamas. Bueno, pero no solamente indicar la mamografía. ¿Hasta qué nivel es importante regalarse la oportunidad de hacer una evaluación de las mamas? Poder primero pasar a ese método de la observación. Porque hay cambios que ella no lo percibe. Aprender, enseñar a las damas y nosotros aprender de ellas a que se realicen una evaluación de las mamas de manera periódica. Y esto es importante. Si la evaluación propia de las mamas por parte de las damas y luego pasaríamos a la evaluación clínica de las mamas.
Y esa evaluación clínica de las mamas sí tiene una preponderancia importante para una detección precoz del cáncer de mama. De ahí vamos a indicar la mamografía o la sonomamografía partiendo del patrón edad y, ¿por qué no?, del factor hereditario. Si no es lo mismo una dama de 30, 35 años, que la mamá tuvo un cáncer de mama, que la tía tuvo un cáncer de mama, que tuvo expuesta en su lugar de trabajo, que tiene algunas condiciones, que fuma, alcohol, son factores que predisponen a desarrollar una patología cancerígena temprana. Doctor, yo quiero hacerle a usted un checklist. Yo le voy a preguntar algunas cosas, usted me dice sí, no, como cuando estábamos en la universidad que nos ponían los quiz. Bueno, un careo es eso, ¿verdad? Un careo, no, algo para que, como para que la audiencia de nosotros tenga una idea y puede ampliar con las preguntas que en breve deben estar subiendo ahí para que la audiencia haga preguntas. Yo le voy a preguntar algunas cosas. ¿El ginecólogo solo trata la salud de la mujer? No. No, ¿trata la salud del hombre el ginecólogo? De manera indirecta sí, porque nosotros vemos pareja. Okay. Y focalizarse únicamente en la dama sería un error. Okay. Por ejemplo, Pedro, si una paciente te llega con una infección de transmisión sexual, si no tratamos a la pareja, no se va a ver una resolución de la enfermedad, entre otras cosas. Por eso es esa integralidad tan importante. Sigo con mi checklist. El cáncer, la mama, ¿la trata el ginecólogo o la trata otro especialista? ¿La trata el ginecólogo, la mama? Sí, claro, la trata el ginecólogo con otros especialistas también. Ok, ¿el cáncer de mama lo detecta el ginecólogo? Sí, generalmente es el que tiene el primer contacto, porque es una obligación del ginecólogo evaluar la mama. Okay. De ahí se crea esa interconexión con el oncólogo, con el cirujano oncólogo, pero la primera responsabilidad debe caer en ginecología. Hay ginecólogos hombres, usted uno. Sí. Y hay ginecólogas mujeres, valga la sesión. Porque en el caso de urología, que trata la salud del hombre, hay ginecólogas. Perdón, urólogas. Claro que sí. Corrijo, urólogas y hay urólogos. Me imagino que tu pregunta, Pedro, va más direccionada en que, por ejemplo, en el caso de la salud masculina, hay más urólogos que urólogas. Entonces tú le quisieras preguntar al doctor si hay más ginecólogos o ginecólogas, ¿verdad? Algo así. Sí, así es. Algo así. El número es, actualmente hay más ginecólogas. Okay. Si la predisposición es a más ginecólogos. Okay. Viendo los números de esa, cuando yo me gradué, por ejemplo, las últimas graduaciones, siempre la predisposición es a un mayor porcentaje de damas que de caballeros. Ok, doctor, vamos a decir las redes sociales, ¿qué le parece? Después, antes de continuar con nuestro invitado. Miren, El Poder de la Tarde está en @elpoderdelatardé en Instagram y también estamos El Poder de la Tarde en YouTube. Ahí colgamos nuestros contenidos y se pueden hacer observaciones, preguntas y demás. Y las explicaciones tanto del ginecólogo como de la licenciada que estuvo aquí estarán ahí colgadas. Doctor, ¿y en qué medida el hombre participa en la salud ginecológica de la mujer? Ya el doctor Cambiaso dio una pizquita, un adelanto. Por ejemplo, el tema de las infecciones, que puede ser portador el hombre como la mujer. Pero ¿en qué medida el hombre es compromisario de la salud de la mujer? O de su mujer. En el caso nuestro, que nos toca seguir embarazo, si no es lo mismo un embarazo donde la dama siente el acompañamiento de su pareja que cuando no lo tiene. Es decir, ella hasta presume en ese caballero cuando lo acompaña a la consulta obstétrica, porque se sienten protegidas. Y lógicamente está demostrado ya que los resultados neonatales no van a ser los mismos. Solamente por ese acompañamiento. ¿Por qué no cuando tocamos un tema un poquitico más sensible? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud reproductiva. Es indispensable tratar a la pareja. Es decir, eso de que lo único que tiene que hacer el hombre es hacerse un espermatograma ya no es posible. El hombre tiene que estar ahí en todos los procesos. Y cabe destacar que ya el hombre supera a las damas como causa de infertilidad viéndolo como pareja. Es decir, en los últimos años las patologías relacionadas con el caballero superan a las damas. Entonces ahí es no negociable ese acompañamiento de la pareja durante todo el proceso.
Y esto cobra especial importancia también, inclusive desde el punto de vista de medicina familiar. Vamos a suponer, somos un país que tenemos una alta incidencia de mortalidad materna infantil y tenemos que hacer hincapié en lo que son las consultas prenatales periódicas. Pero la presencia del hombre también en la consulta, en estos casos, puede ayudar muchísimo a que se concientice sobre qué tipo de ejercicios o actividades la mujer puede realizar y cuáles no. Pero también en cuanto a lo que es la alimentación, si hay algunas restricciones que tienen que ir en esa índole, también es muy importante de que el hombre se concientice. Y de igual forma también en la periodicidad de esos chequeos, no solamente la mujer, sino el hombre, mira, nos toca la consulta. Entonces es diferente esas parejas que se involucran y obtienen, por ende, en términos generales, mejores resultados. O sea que sin duda... creo que el doctor ha hecho un llamado a la población a que es una responsabilidad compartida y a que la salud, muchas veces cuando las personas se casan, planifican su salud financiera, dónde quieren ahorrar, qué carro se quieren comprar, pero no tienen una planificación de su salud. Y no se hacen chequeos previos a tener hijos, que esto también cobra gran importancia. El doctor es especialista en salud reproductiva y en menopausia, o sea que yo creo que tenemos que hablar en esos dos temas también. Cuéntenos, desde el punto de vista de endocrinología, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que vemos en la mujer que afectan su sistema reproductivo? Porque vemos con mucha frecuencia en el país, por ejemplo, desde el punto de vista de medicina familiar, los problemas tiroideos, los problemas de trastornos de algunos tipos de hormonas y generalmente los pacientes o los médicos también, ahí nos metemos en el mismo saco, no indicamos muchas de esas pruebas, entonces no podemos hacer un diagnóstico a tiempo. En el caso de las endocrinopatías podemos citar el síndrome de ovario poliquístico o síndrome de anovulación crónica. Es decir, cada vez gana más espacio y es entendible. Las últimas estadísticas, por ejemplo, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, decía que en la población estadounidense 30% está en obesidad, pero un 65% comparte sobrepeso u obesidad. Es decir, que eso es una cifra importantísima. Los trastornos de la ovulación van muy de la mano de las patologías tiroideas, especialmente lo que es el hipotiroidismo subclínico, que es cuando yo tengo una TSH por encima de 2.5, pero tengo una T4 libre, que es la hormona funcional, en condiciones adecuadas. Entonces, ese hipotiroidismo subclínico está vinculado con infertilidad y también está vinculado con pérdidas tempranas. Es decir, el mero hecho de mandar a hacer un perfil tiroideo nada más. Y, ¿por qué no tengo que tocar lo que es la diabetes gestacional? Es decir, una realidad que muchas veces se nos pasa por las narices a los médicos, todo el proceso, y por una práctica que cada vez yo le tengo más temor. A mí en la consulta me dicen las pacientes, doctor, ¿y cuándo me va a madurar los pulmones? Digo, pero Dios. ¿Cómo así? Pero ¿y cómo? ¿Quién fue que patentizó que a todos los embarazos hay que madurarle los pulmones? ¿Pero qué es madurar los pulmones? Pedro, eso es una práctica de que se utilizan esteroides en algunos casos en mujeres embarazadas que están en poca edad gestacional, si se piensa que va a haber un embarazo prematuro, para preparar esos casos, pero son las excepciones. Sí, pero son las excepciones. Señores, tenemos muchísimas preguntas más, nos vamos a ir a un próximo corte y vamos a retornar. El señor director va a ser tan amable después de este corte de poner los teléfonos para que ustedes llamen y hagan todas sus preguntas. Cuando el señor director quiera, nos vamos al corte y luego volvemos. Día Mundial de la Tuberculosis. Se conmemora el inicio de las operaciones del Hospital General Plaza de la Salud en marzo de 1997. Cada año, el 24 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis para concientizar a la población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la tuberculosis y para intensificar los esfuerzos para acabar con esta pandemia mundial.
La fecha conmemora el día en que el doctor Robert Koch anuncia que había descubierto la bacteria que causa la tuberculosis en 1882, lo que abrió el camino hacia el diagnóstico y la cura de esta enfermedad. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Cada día en el mundo más de 4.000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca de 30.000 enferman de esta enfermedad prevenible y curable. En las Américas cada día mueren más de 70 personas y a cerca de 800 enferman por la enfermedad. Se estima que en el 2020 habían 300 niños con tuberculosis en las Américas, la mitad de ellos menores de 5 años. El tema del Día Mundial de la Tuberculosis 2022: invirtamos en poner fin a la tuberculosis, salvemos vidas. Recuerda la necesidad urgente de invertir recursos para intensificar la lucha contra la tuberculosis y lograr los compromisos asumidos por los líderes mundiales para acabar con esta enfermedad. Esto es especialmente crítico en el contexto de la pandemia del COVID-19, que ha puesto en riesgo el proceso de la estrategia Fin de la Tuberculosis, y para garantizar el acceso equitativo a la prevención y a la atención en línea con el impulso de la OMS para lograr la cobertura sanitaria universal. Muy buenas tardes, nuevamente aquí en los martes de salud del Poder de la Tarde. He recibido múltiples llamadas y también pueden ver en línea los teléfonos para llamar de forma gratuita y hacer sus preguntas de ginecología, reproducción asistida, menopausia, cualquier tema que tengan en ese sentido. Y quiero comenzar con la que me han hecho con más frecuencia, doctor. ¿Qué es la menopausia? ¿A partir de qué edad las mujeres la comienzan a presentar? ¿Qué tratamientos hay para eso? Cuéntanos un poco. En el caso de la menopausia, por definición podríamos decir que es cuando el cese de la menstruación tiene más de un año. Si la dama tiene más de un año de la fecha de su última menstruación, y en el caso de la República Dominicana, muy puntual, se presenta a los 49 más o menos 2. Así que una dama que presenta la menopausia a los 47 años está dentro del rango, pero si también lo hace a los 52, a los 51, 52 también estaría dentro del rango de normalidad. ¿Y por qué ocurre la menopausia? Por el cese de la ovulación. Okay. Es decir, en el caso de las damas, muy puntual, cuando llega a la menarca, que es cuando se presenta la primera menstruación, tienen un número determinado de óvulos. Y ese número anda rondando aproximadamente los 300, 450.000 óvulos. Entonces hay un agotamiento folicular, y ese agotamiento folicular es lo que lleva a que se presente la menopausia. Dice, ¿qué impacto tiene en la mujer? Dicen que las mujeres se aburren, dicen que le baja el apetito sexual, dicen que se ponen insoportables en la casa. ¿Cuál es el impacto en la salud y en lo emocional de la mujer? Bueno, esa es una pregunta importantísima. Cambian muchas cosas. Porque el principal problema de la menopausia es el hipoestrogenismo que se produce. ¿Qué es eso, doctor? Caen los estrógenos. Okay. Si la mujer siente el impacto de la caída de los estrógenos, sí, ¿en qué? Se altera el ritmo del sueño. Okay. O sea, hay una desregulación del centro termorregulador a nivel hipotalámico. Así que esos calores que uno siente, que ella le dan, que aún bajo aire comienzan a sudar, eso no es mentira, es verdad. Y las damas empiezan a tener conflicto con el esposo, porque el aire que no le molestaba, ahora en la noche hay que apagarlo. ¿Y pelea más después de la menopausia? Generalmente sí. Sí, tienden. Ahora, claro, el síndrome climatérico, que es como se llama, ese conjunto de signos y síntomas, no se presenta en todas las damas, porque nos vamos a encontrar con algunas que ni siquiera presentan los calores, ni lo sienten ni siquiera. Pero está establecido que más de un 70% de los casos van a presentar alguno de esos signos y síntomas relacionados con el impacto del agotamiento folicular. Pedro, yo creo que es importante mencionar que la menopausia es un proceso, no es una enfermedad, es un proceso natural.
Y cuando hablamos de que pueden experimentar las mujeres cambios en el estado de ánimo, eso no es exclusivo de las mujeres. Los hombres también tienen lo que es la andropausia, también disminuyen sus niveles de testosterona y esto puede también producir cambios en su estado de ánimo. Por lo que no me parece bien que tildemos a las mujeres de que en esa etapa de vida sean muy peleonas, sino simplemente que es un cambio que, al igual que sucede en las mujeres, sucede también en los hombres. ¿Tenemos una llamada telefónica? Buenas tardes. Sí, buenas. Permítame felicitarlo por su programa tan educativo. Y quiero hacerle una pregunta al doctor para ver si puedo tener el número de su consultorio para visitarle y en qué clínica él trabaja. Y además, si toma seguro también. Bueno, doctor, también nos interesa que usted diga sus redes sociales personales y toda su información para que la puedan contactar. Sí, claro que sí. Nosotros prestamos servicios en SENDOE, el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades. El número de teléfono es 809-741-0000. Es decir, ahí puede realizar la cita. El doctor Omar de la Rosa. Así me van a encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, y ahí estamos a las órdenes. Perfecto. ¿Y dónde está ubicado SENDOE? Para que le dé unos datos un poquito más. Sé que está en la Luperón. Luperón, esquina Clara Pardo. Ah, perfecto. Sí. Luperón. ¿Y el teléfono, por favor, de nuevo? 809-741-0000. Okay. Es decir, ahí pueden realizar las consultas abiertas, no solamente con ginecología. En el caso de ginecología, si va a solicitar la cita con Omar de la Rosa, pero igual con cualquiera de las especialidades clínicas, la puede realizar en ese número de teléfono. De acuerdo, gracias, doctor. Mire, tengo una pregunta que me han hecho 2 veces aquí. ¿Cuáles son las novedades en tratamientos para la menopausia? Sí, en el caso de la menopausia, hablábamos anteriormente de lo que era la terapia hormonal sustitutiva, que con el tiempo ha sufrido algunos escrutinios, se vio en un momento bastante lastimada y hoy comienza otra vez a tener auge. Lógicamente, ese auge, mira cómo la medicina se enlaza siempre. Ustedes hablaban al inicio del programa de expectativa de vida. Es decir, cómo en los últimos años en los países en vías de desarrollo hemos tenido un aumento de la expectativa de vida. Es decir, la mujer hoy no solamente está llegando, nos encontramos con damas de 60, 65 años en la flor de su productividad. Entonces, eso nos obliga, en el caso muy puntual, a tener que trabajar los síntomas propios del climaterio. Y ahí aparece en el tapete hace unos años lo que son las hormonas bioidénticas, que cada vez ganan más espacio. Porque ¿Las hormonas qué? Bioidénticas. ¿Y qué es eso? Que se colocan generalmente a nivel de glúteo, como un chip, y son capaces de interactuar, pero produciendo hormonas similares a las que nosotros producemos. Y está demostrado que repercute porque, mira, en los primeros años de vida, nosotros vamos a notar que en el caso de hombre-mujer... Discúlpeme, doctor, que tenemos otra llamada en línea. Por favor, su pregunta. Lo que pasa es que yo quería saber en un teléfono de un urólogo en SENDOE. A ese mismo número puede hacer la cita en urología. Sí, repita. 809-741-0000. De acuerdo, continúa, doctor. Disculpe que lo interrumpimos. No, pero... seguro. Entonces, en el caso de las hormonas bioidénticas, ganan cada vez más terreno porque tienen una predisposición no solamente a tratar el tema estrogénico, sino también el tema testosterona. Y hasta qué nivel en ese síndrome climatérico hay una disminución de la libido en el caso de las damas. O sea, deseo sexual. De ese deseo sexual. Okay. Hay una disminución de la lubricación también. Entonces, esto ha demostrado con un solo dispositivo mejorías sustanciales de 6 meses hasta 1 año, sin la necesidad de estar ingiriendo pastillas, de estar colocándose un parche, de estar colocándose... Y la respuesta ha sido adecuada y satisfactoria. Es decir, hemos tenido muy buenos resultados. Esperamos en el corto plazo estar brindando este servicio allá en SENDOE.
ya que está científicamente demostrado que los beneficios superan con mucho cualquier tipo de perjuicio. Eso nos conecta, doctor, con la infertilidad, que me parece que usted también es especialista. En el país, supongo que los índices de infertilidad masculina y femenina son altos. Hace unos años entrevistamos nosotros a un pasado presidente de la Sociedad de Urología, doctor Pablo Mateo, y nos comentó que, no muy certeramente son las estadísticas, pero cerca de un 65% de los hombres dominicanos sufren no infertilidad, sino tema de impotencia. Y bueno, va muy relacionado. ¿Qué te puede decir de la infertilidad? ¿Cómo se produce? Si se previene, ¿cómo se remedia? O si hay mecanismos asistidos que permitan a una pareja que es infértil poder reproducir. Sí, hasta un 15% de las parejas tienen algún tipo de problema relacionado con lo que es la fertilidad. Okay. Y un 15% es un número significativo. Muchísimo. Hoy la medicina reproductiva ha avanzado de una manera increíble. Es decir, ya no podemos decir que hay un escenario donde se pueda no lograr un embarazo. Es decir, aún en aquellas damas que ya tienen menopausia, que sabemos que tienen un agotamiento folicular, la tecnología de ovodonación nos permite que puedan capitalizar un embarazo. ¿Pero por qué se produce la infertilidad, doctor? Y disculpe. Lo que pasa es que tendríamos que tratarlo de los dos lados. En el caso, por ejemplo, de las damas, la primera causa estaría relacionada con lo que es la anovulación, que es cuando se afecta la ovulación, ese ciclo normal, donde cada mes una dama produce un óvulo, un ovocito con capacidad de lograr la fertilidad. Cuando eso se lastima por cualquier causa, entonces ya estamos hablando de infertilidad. Pero que de aquellas damas que logran un embarazo, pero no pueden capitalizar el segundo. Entonces yo estaría hablando ahí de una infertilidad secundaria. Si yo logro un embarazo y luego no puedo lograr el segundo, pero cuando yo tengo más de un año teniendo relaciones regulares, sin uso de anticonceptivo, entonces yo entro en el caso de lo que es una infertilidad primaria. Aquellas parejas que tienen un año teniendo relaciones y en ese año no logran el embarazo, lo correcto es que se acerquen a un clínico. ¿Qué excepción yo puedo tener a esta regla? Bueno, si se casa una dama a los 35 años. Disculpe, doctor, tenemos una llamada en línea. Su pregunta, por favor. Aló, doctor. Aló, doctor. Sí, Adelante, claro. le escuchamos. Doctor, Sí, Su pregunta, por favor. mire, el doctor pronunció y dijo la libido, pero yo creo que es la libido que dice. ¿Hay una observación para usted, doctor? De acuerdo. ¿Tiene alguna pregunta adicional? Adelante, doctor, háganos la precisión que nos Sí, está no. haciendo. En el caso muy puntual nuestro es la libido. La Es decir, libido. trastorno del líbido, claro que sí. Y estamos hablando, como muy bien pudo el maestro ahí ampliar, cuando hay una disminución del deseo sexual, Ok. para que quede claro en el auditorio. Ok. Yo creo que es importante puntualizar también, porque tradicionalmente se culpaba a la mujer en situaciones que no podían tener hijos. Y hemos visto hoy día que generalmente es por causas masculinas y no Masculina, femeninas. claro, Bueno, claro. tenemos otra llamada en línea. Hello. Su pregunta, por favor. Quiero que uno de los médicos de ahí me responda a qué médico puede uno acudir cuando hay lipoma, mucho lipoma tiene el hijo mío, así le salen en el cuerpo, esas bolas de grasa. ¿A qué médico, qué especialista uno se dirige para eso, por favor? Bueno, en primer lugar, es importante aclarar el término, porque usted se está refiriendo a lipomas, que son lesiones muchas veces quísticas de grasa. Y en ese sentido, es importante en muchos de estos casos hacer sonografías para caracterizar esa lesión y en algunas ocasiones inclusive biopsiarla para saber si estamos ante la presencia realmente de un lipoma o de otra condición. Cuando hablamos de linfoma, ya hablamos del
cuando crecen estos nódulos linfáticos producto de una enfermedad maligna. Hay distintos tipos de linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, entre otros, y los que manejan el linfoma son los hematólogos. Pero ante la presencia de una lipomatosis, que parece ser lo que usted dice, yo recomendaría que vaya inicialmente donde un internista para hacerse un escrutinio general y posteriormente, si es necesario, ya le indicaría una biopsia o cualquier tipo de tratamiento. Ok, muy buena observación. Doctor, y el tema de la infertilidad tiene un impacto emocional en la pareja, porque hay muchas parejas que hasta se plantean la separación cuando una u otra tiene infertilidad. Sí, claro. La importancia de dar el tratamiento integral, un seguimiento con psicología, muy importante eso, que tiende a lastimar ese vínculo, casi siempre por el hecho de buscar un culpable. Cuando se logra pesquisar ya, bueno, por esta causa no lo hemos logrado, no solamente entre las parejas, sino también el núcleo familiar. Los familiares tienden a vincular y a decir, mira, por culpa de ella no hemos logrado, por culpa de él no has logrado tener un embarazo. Y eso es muy importante. De acuerdo. Bueno, Pedro Ángel, yo creo que ha sido muy edificante esta conversación con el doctor, partiendo de temas de ginecología y saltando ya, ¿verdad?, a temas vinculados a endocrinología y posteriormente también a reproducción asistida. Le queremos dar las gracias por su participación en este espacio. Ya los televidentes saben que si le quieren contactar pueden llamar directamente a SEMDOE, y también lo esperamos en otro programa porque la verdad que ha generado mucho interés su participación. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Gracias a ustedes. Nos vamos a un breve corte y luego regresamos con las noticias más relevantes del sector salud.